Estamos en 1 Corintios 8, versículos del 11 al 13. Siga con su vista. Dice la palabra de Dios así: por tu conocimiento se perderá el que es débil, el hermano por quien Cristo murió, y así el pecar contra los hermanos y herir su conciencia cuando ésta es débil. Pecan contra Cristo. Por tanto, si la comida hace que mi hermano caiga en pecado, no comeré carne jamás, para no hacer pecar a mi hermano. Esto es palabra de Dios. Sí, será el versículo 11 el que les voy a invitar a leer todos a una voz. Es uno breve, así es que a ver, que nos salga bien desde la primera, todos participando, respetando los signos de puntuación. A una mormada voz de mi hermano acá a mi izquierda. Acércate a tu mami. Gracias, buena cooperación, exacto. Ahí se va a notar, sí, porque como andan mormados, pues se va a notar, sí. Ok, si estás leyendo. Dice la palabra de Dios en el versículo 11: por tu conocimiento se perderá el que es débil, el hermano por quien Cristo murió. Me quedo con eso. Buen trabajo. El hermano por quien Cristo murió. Considerando el alto valor que en la conciencia llega a tener el conocimiento, Pablo va a concluir este capítulo, el 8, y la enseñanza extraída del mismo, haciendo mención del factor responsabilidad espiritual. Pablo estará entonces abordando esos elementos necesarios para que el creyente, sea el débil o sea el fuerte, cumpla con una responsabilidad espiritual que está evidente a nuestros ojos aquí. Responsabilidad que para cumplir se hace estrictamente necesaria la sabiduría, pero no la humana, la de lo alto. Empecemos por definir y asimilar que mientras el conocimiento refiere lo que llego a saber o a conocer, la sabiduría dispone cómo, cuándo y para qué ha de usar o aplicar el conocimiento adquirido a aquel que lo tiene. ¿Alguna vez has considerado a quien adquiriendo conocimiento lo aprovecha o lo aplica para el mal? Es conocedor, es sabedor, sabe y conoce, sí, pero si lo aplica para mal, no es muy sabio que digamos. No obstante, conoce, ¿verdad? Ya he contado no sé si una o dos veces, la experiencia que tuve aquella vez que seleccionando a los empleados que podría contratar en breve, escogí de todos los aspirantes que me dieron a considerar a los que tenían más altas calificaciones. Una evaluación que se hace en la rama de los recursos humanos que incluye ciertos aspectos a considerar en una persona para saber de su competencia. Usan el término LQT, y en el LQT pues la sumatoria de sus virtudes da 100, y en ese grupo de personas que estaban en esa pila de solicitudes, yo escogí puras 92, 95, 94, 95, 94, 97. Y yo dije, no, pues voy a contratar a alguien que sea tan o mejor que yo en este negocio. Entonces, cuando ya hice mi preselección y se la entregué a el director de recursos humanos de la empresa que estaba apoyándome en la contratación, después de ver los primeros 2 o 3 solicitantes, me dice, a ver, químico, no estoy entendiendo por qué está seleccionando a esta persona y por qué está seleccionando a esta. Y le digo, pero ¿por qué no? Si mira, tenía un LQT alto. Sí, pero entiendo que tu modelo de operación es que tú estás distante, tu base está allá en Tijuana. Tu empleado o tus empleados van a estar aquí
aquí en Chihuahua. ¿Tú vienes que una o dos veces al mes? ¿2 o 3 días? Sí. Okay. Bueno, tienes que darte cuenta que estos que saben tanto, muy fácilmente te pueden jugar mal. Porque todo eso que saben lo pueden aplicar para mal. Y entre un viaje y otro, cuando tú vengas ya no vas a tener empresa. Te habrán quitado la sucursal. Y yo me quedé cielos. Eso es posible. No me pasó en Chihuahua, pero sí me pasó en Monterrey. Exactamente eso. Se sabe, pero no se sabe. Entonces tengo un conocimiento, pero no tengo la sabiduría de cómo y cuándo lo debo aplicar. Y hago de ese conocimiento muchas de las veces instrumentos de maldad. O los uso para mal. Y en ese contexto ya no es alguien que sabe y que actúa con sabiduría, sino que se vuelve un astuto. Obra con astucia de una manera ventajosa. Conocedor, pero poco sabio. En este versículo 11, Pablo anticipa una pérdida que es de alta escala, ya que refiere la pérdida de un hermano, ¿verdad? Usted y yo lo leímos: por tu conocimiento se perderá el que es débil. Y dice, el hermano por quien Cristo murió. Aquel hermano que siendo débil en la fe puede arruinar su vida, es a lo que refiere ese se perderá. No se refiere a condenación en ningún sentido. Se refiere a arruinar su vida en este lado de la eternidad. A diferencia de la eternidad que ya le espera después de estas dimensiones, pues ya es hermano. La alta escala, el alto valor de aquel hermano débil es sin duda el hecho de que es alguien creado por Dios, y esa condición ya deja en claro el valor que tiene como un valor incalculable. ¿Sí podría coincidir usted con esta evaluación? Bueno, pues ahora consideremos a aquel que Él crió, cuánto valor se le agrega si por medio de la fe aquel de ahora ya es hermano. El incremento es exponencial, es mucho más alto, porque Cristo, desde su soberanía y desde antes de la fundación del mundo, habría dispuesto llegar a morir derramando su preciosa sangre en el madero por aquel o aquella. Y Él, habiéndolo elegido, lo hizo, así como también lo hizo por usted y por el que habla. Es cierto, no podemos esperar que todos nos llevemos de lo mejor, y que hasta cierto punto aquel hermano, aquella hermana no me resulte tan simpático, es más, me sea indiferente, si no es que antipático o antipática. Pero cuando ese sentir te invada, abraza esta verdad. Aquel por el que sientes ese rechazo, esa antipatía, es alguien que no nada más Dios lo creó. Porque además de eso, si Él verdaderamente es salvo o salva, por aquel también Dios murió, por aquel también Dios derramó su sangre. Lo que quiere decir que ni tú ni Él tienen ningún mérito, pero por amor a Dios habrías de considerar a aquel hermano, aquella hermana que te resulta antipático. No han sido pocas las veces en las que me ha tocado oír a alguien decir de otro congregante: ay, es que a mí esa hermana, ay, de plano, que Dios me perdone, pero no la aguanto. ¿Sabes? Dios no te va a perdonar por ese sentir. Me ha tocado oír a alguien decir de otro congregante: ay, es que a mí esa hermana, ay, de plano, que Dios me perdone, pero no la aguanto. ¿Sabes? Dios no te va a perdonar por ese sentir.
Y es importante que lo sepas. Así es que Dios me perdone. Es un dicho que nada más se dice de los labios para afuera. Hoy que asistí al servicio en inglés, el pastor Craig abordó un punto en el que decía: desafortunadamente procedemos así ante la tentación, y cuando somos reconvenidos nos queremos excusar y llegamos a decir: ay, ¿sabe qué, pastor? Discúlpeme, realmente no sé qué me pasó, pero yo así no soy. Y él dice: no, discúlpeme usted, porque así es como usted es, solo que esta vez no lo pudo enmascarar. Por eso lo evidenció. La expresión que a veces usamos es: se me salió. ¿Pero de dónde le salió? De adentro. El valor que se agrega a aquel hermano en la fe es exponencialmente mucho más alto, porque Cristo, desde su soberanía, determinó que habría de morir por él, y él lo hizo, como también lo hizo por usted y por el que habla. La adopción divina es precisamente la que da lugar a identificarnos como hermanos o hermanas, a quienes tenemos ahora un mismo Padre. Y este es el precepto bíblico. Romanos 8:15. Leemos, el mismo Pablo escribe a los romanos: pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba Padre. En Efesios 1:5 leemos: nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. No fue la voluntad del hombre, fue la voluntad de Cristo. Por consecuencia, yo le pregunto: ¿Cristo murió por usted? ¿Cristo murió por usted? Amén. Entonces usted es mi hermano. Usted es mi hermano. ¿Cristo murió por mí? Yo le puedo decir: sí, hermano. Entonces, soy su hermano. Soy su hermano. Todas las debilidades que usted pueda tener, todas las debilidades que yo pueda tener, tendrán que ser consideradas como tales. Porque si yo soy más fuerte que ustedes, o ustedes son más fuertes que nosotros, todavía seguimos siendo hermanos. Y por todos nosotros murió Cristo. El hermano por quien Cristo murió. Vamos a avanzar en el mensaje, pero vamos a pedir que Dios nos lleve de la mano. Oremos. Señor y Padre nuestro, gracias porque nos concedes llegar al final de este capítulo 8 de esta primera carta, en la que inspiraste a Pablo para escribir a los tuyos, a tu cuerpo, el cuerpo de Cristo, la iglesia de Corinto. Rogamos que abras nuestro entendimiento y que esta enseñanza trascienda en el bagaje de conocimiento bíblico, pero no solo se quede ahí, sino que alcance convicción espiritual en el corazón y en el espíritu de los que estamos atendiendo este mensaje, no nada más aquí abajo de este techo, pero los que tendrán oportunidad también de oír este mensaje desde las plataformas donde se puede reproducir. Rogamos que tu Espíritu Santo tome control absoluto de este tiempo, y que no obstante mis hierros y mis limitaciones, tu palabra sea predicada con el poder de lo alto, y para ti sea la honra y la gloria en todo. Te lo ruego en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestra exploración en lo que Dios ha de revelarnos esta tarde, por lo que podremos considerar el principio, ¿le parece? El versículo 11 leemos que se perderá el que es débil. Así que, dada la hermandad que tenemos entre los que somos de Él, estamos obligados a considerar la causal o las causales
de la mencionada debilidad. Hay quienes somos o hay quienes son débiles, pero ¿qué es lo que lo causa? ¿Cuáles son las causales? Hipotéticamente se puede hacer una larga lista de las causas, pero al pausar aquí contemplemos y meditemos en las que podríamos considerar más probables. Y para eso me voy a apoyar en esta ilustración. En el plano físico, ¿qué hay que puede provocar que alguien esté débil? En el plano físico hablando, que esté débil. Alguien débil, ¿qué diría usted de alguien que está enfermo, por ejemplo? ¿Alguien está enfermo? ¿Está fuerte? No, está débil. ¿Por qué? Por su enfermedad. ¿Qué diría de alguien que está desnutrido? No ha comido bien en días. Tal vez ha tenido solamente un alimento y muy lejos está de tener un alimento balanceado. ¿Estará fuerte o estará débil? Débil. ¿Qué diría usted de alguien que está deshidratado? ¿Verdad? Con esos calores que se pasaron este verano, no era cosa rara encontrar gente deshidratada en el trabajo, en las escuelas. Un deshidratado, ¿está fuerte o está débil? Débil. Algún neonato, un recién nacido. Un recién nacido es débil o fuerte. Está débil. Es totalmente dependiente. Es más, si no se le atiende, muere. Somos en ese sentido la especie más vulnerable. Alguien que recientemente nació. ¿Qué me dice de algún discapacitado? Débil. ¿Algún anciano? Bueno, aquí enlistamos ya algunos que por su condición, por sus causas, por estas causas, llega a ser débil. Pues así como en el plano físico, en el plano espiritual, las precarias condiciones del que es débil van de la mano de una condición detonante. Están enfermos espiritualmente. Hay dolores emocionales y lesiones que fueron causadas tal vez en otros años de la infancia o de la juventud. Enfermos, desnutridos en el plano espiritual, no se alimentan de la palabra de Dios. Es más, como si fuese un alimento raro, cuando lo hacen carece de sabor, como si me estuvieran dando a comer un bagazo. Están desnutridos. La palabra de Dios dice en sí misma que es como el agua que limpia, pero estamos deshidratados. ¿Por qué? Porque a veces estamos cerca de ella, pero no tomamos de ella. También hay quienes son recién nacidos o recientemente convertidos, que al no ser atendidos o al no ser ministrados, quedan en una debilidad espiritual. Y los ancianos, o discapacitados, aquellos que a través de los años nunca quisieron alimentarse y ahora por su condición de ancianidad son reacios a aceptar preceptos divinos, preceptos bíblicos. Ya ellos son ancianos y llegaron a esa edad sin necesidad de todo eso que usted enseña, pastor. Así es que no me veo ahora con que necesito esto, necesito aquello. Usted tiene tantos años, yo tengo ya tantos años y ya tengo el doble de sus días. Yo le podría decir a usted cómo vivir, en lugar de que usted me quiera decir a mí cómo vivir. Sí, la diferencia es que usted me lo diría de su propia experiencia, y lo que yo le quiero compartir es de la palabra de Dios. Pues a mí no me hace falta. Un anciano es reacio. Es reacio. El profeta Ezequiel, entre otros, ahí en el capítulo 34 de su profecía, enlista en lenguaje bíblico a las ovejas que ilustran condiciones definidas de debilidad. Allá se refiere a la oveja perdida, a la descarriada, a la herida, a la enferma. Y entre estas vemos y sabemos acerca de las recién paridas.
Pablo de alguna manera cita la debilidad de un infante en el espíritu, ahí en el 13:9 de esta misma carta de Corintios. Llegaremos a ella, porque en parte conocemos, dice, y en parte profetizamos. En parte conocemos. Versículo 10, pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. Gloria al Señor. Versículo 11, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. Cuando se estaba en ese estado de infantez espiritual, era válido que fuera como un niño, pero cuando llega a ser hombre es maduro y es fuerte. Se dejan las cosas que eran de niño. Yo le pregunto a usted, ¿su diario vivir proyecta reacciones y acciones maduras o todavía son de niño? ¿Cómo es un niño? No, un niño hace un berrinchete porque no le compró la paleta que pidió ahí en la salida de la tienda. ¿Ah? ¿Quiere una paleta? No, ya nos vamos, no. Además la paleta ahorita ando malo de la garganta. ¡Yo quiero una paleta! ¡Quiero una paleta! Ya se pataleta ahí en la tienda. Muchas de las veces en el plano espiritual nosotros nos portamos así con Dios. Nos enojamos con el hermano, con la hermana, con el pastor. Yo no estoy de acuerdo que el pastor haga como niños. ¿Dónde está nuestra madurez? Hermanos, que siendo débiles, sea por la razón que sea, que aquellos guarden ese precario estado de debilidad, no dejan de ser hermanos o hermanas, por quienes Cristo murió en aquella cruenta cruz. Dada esa realidad, entonces, lo que el mensaje nos va a mostrar y demostrar, en lo que nos va a instruir y a construir, es a desarrollar un carácter como el de Cristo. Hermano, como el de Cristo, pues al menos eso es lo que mi Biblia dice y es exactamente lo que le quiero compartir. El hermano por quien Cristo murió. Punto número 1. Ahí en el versículo 11 tenemos un conocimiento causal de pérdida. Un conocimiento que es causal de pérdida. El conocimiento de unos, acá refiere Pablo, va a causar que aquel se pierda, pero ya les explicaba en la introducción que ese se pierda tiene que ver con arruinar. Por consecuencia, el conocimiento de unos arruinará a los débiles. El significado de la mencionada ruina, que va de la mano con el se perderá, es que lo pondrá en una condición en la cual pecar será fácil para él. La comisión de pecado será conducente, viable y más accesible. Vemos y sabemos que no son pocos los pecados cuyas consecuencias verdaderamente llegan a arruinar a veces de manera irreversible o irremediable a quienes los cometen. Ya soy salvo, sí, gloria al Señor. Cristo me perdonó mis pecados, sí, gloria a Dios. Me dio la fe para creer y creí, gloria al Señor. Me arrepentí de mis pecados, sí, así fue. Pero cometo adulterio. ¿Ese adulterio me va a llevar al infierno? No. Dios me perdonó ese adulterio. ¿Pero eso arruinará mi vida de este lado de la eternidad? Por supuesto que sí. ¿Cómo me verá mi esposa y los hijos que tengo con ella? ¿Cómo me verá toda la familia de ella? ¿Cómo me verá toda mi familia? Gerardo, no me digas que caíste en adulterio y ahora ya tienes un hijo o 2 hijos con esta otra mujer. Arruiné mi vida.
se perderá. Eso es lo que quiere decir. Ya soy salvo, soy consagrado al Señor, estoy fiel en la iglesia, pero se presenta una oportunidad y defraudo a mi patrón. Y en un acto de abuso de confianza me quedo con $17,000. Después de 2 o 3 semanas los descubren y me encuentran culpable y me sentencian a 10 años de cárcel. No me diga que no se arruinó la vida de aquel. Esos son los pecados que no nos condenan, pero nos arruinan. Y la alta probabilidad que hay de que el conocimiento de un hermano fuerte arruine a un débil es alta. Es entonces a considerar que las consecuencias verdaderamente llegan a arruinar a veces de manera irreversible e irremediable a quienes los cometen. Ahora, no a quienes los practican, esos ni son de Dios, pero sí a los que lo cometen. La exhortación de Pablo va de la mano de la expectativa divina que el maestro enseña ya en Mateo 18, y voy a invitarles a que vayamos todos ahí. Mateo 18, la palabra de Dios hablando. Dice el versículo 12, tal cual, y esta es enseñanza del maestro. Versículo 12. ¿Qué les parece si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se ha descarriado? ¿No deja las 99 en los montes y va en busca de la descarriada? Y sucede que la halla. En verdad les digo que se regocija más por esta que por las 99 que no se han descarriado. Así no es la voluntad del Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeñitos. Está hablando de sus ovejas y habla de una que se descarría. Este ya es un salvo, ya es un hermano convertido que se descarría. No está hablando de un chivito, no está hablando de un carrito, está hablando de una oveja. A ese grado es como el Padre ama a sus ovejas, a las que son de Él. Refiere ovejas quienes ya tienen como una identidad espiritual con Él. En Juan 10:11 la palabra de Dios dice: yo soy el buen pastor. ¿Cómo abre este versículo 10:11 de Juan? Usted sabe que en Juan, en el Evangelio de Juan, hay 10 figuras que tienen que ver con el Maestro: la verdad, la vida, el camino, el agua. Y aquí es el buen pastor. Yo soy el buen pastor. Y el buen pastor da su vida por las ovejas. Y da su vida, dar, el verbo dar como tal aparece aquí conjugado en el idioma griego en un tiempo auristo, que es un eterno presente. Dio, da y seguirá dando en sacrificio para siempre su vida. Ya acá en el capítulo 8 abrió con una sonora declaración. En el versículo 1 leímos: el conocimiento envanece, ¿verdad? ¿Se acuerda que la semana pasada, no, hace 2 semanas, veíamos este versículo? Si va usted a 8:1 del mismo 1 Corintios, leemos a la letra: en cuanto a los sacrificados a los ídolos, lo sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento, dice, envanece. El conocimiento envanece. Literalmente lo que está diciendo es que el conocimiento hincha, el conocimiento inflama, que se llena de vano orgullo. El saber sin un fundamento espiritual de sapiencia vuelve al que sabe, lo vuelve arrogante, lo vuelve petulante. Ese saber lo vuelve altivo, lo vuelve hinchado, envanecido.
Y ya aprendimos que es envanecer hace 2 semanas, provocar o infundir soberbia o vanidad. Y ya desde esa postura se alternarían y se desplegarían tendencias que tienen que ver con la propia opinión. En Proverbios 3:7 leemos: no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Está hablando entonces de alguien que su opinión es lo primero que se dispara ante una situación. Y yo veo que aquel hermano, que puede ser fuerte o débil, no lo sé, sea lo que sea, tiene ciertas características. Y antes de pasarlo por el filtro de la palabra de Dios para evaluar cuál es la condición que tiene, lo que primero aparece delante de mí es mi opinión. No, yo creo que este hermano es esto, o esta hermana es aquello. ¿Sabe qué, hermana? Esto. ¿Sabe qué, hermano? Aquello. Propia opinión. No, es que lo que usted necesita es esto y esto. ¿Y quién te preguntó? Estás envanecido en tu conocimiento presunto. Por eso decimos, como resultado de esa hinchazón, se llena de vano orgullo. Un saber sin un fundamento espiritual de sapiencia. Sapiencia es la sabiduría. Vuelve al que sabe arrogante, petulante y altivo. Y desde esa plataforma, lo primero que aflora es su propia opinión. El precepto de Dios nos dice en Proverbios 3:7: no seas sabio en tu propia opinión. No seas sabio. Eso que dice el pastor, yo no creo que se necesite. ¿De dónde sacaste eso? De mi propia opinión. Pues trátalo como tal. Lo que dijo aquel hermano, aquella hermana, yo no estoy de acuerdo. ¿En base a qué? A mi propia opinión. Envanecidos en lo que se presume que es conocimiento. Pero no nada más la propia opinión, también la propia justicia. Y en Romanos 10:3 nos dice Pablo en lo que escribe a los Corintios: pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer, que dice, la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. A mí no se me hace justo. Pues gracias por hacerme partícipe de lo que tú crees que no es justo, pero eso es solamente tu propia justicia. Y respecto de tu propia justicia debes aprender que ya la palabra de Dios nos habla de que hay quienes, desconociendo la justicia de Dios, procuran establecer la suya propia. Y ya que yo tengo la mía, obviamente no me puedo someter a la justicia de Dios. Igual como el berrinchudo reniego, porque la justicia de Dios aquí no entra. Yo ya tengo dictada mi propia justicia. En esa misma hinchazón, en ese mismo envanecimiento del conocimiento, aparece la propia prudencia o el propio entendimiento. En Proverbios 3:5 leemos: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes en tu propio entendimiento. Mejor confía en el Señor. Oh, pero eso no tiene sentido. Si Dios lo dice, confía. Pero ¿cómo voy a confiar en él? Confía. Dios lo dice. No te apoyes en tu propia prudencia, en tu experiencia, en tu entendimiento de las cosas. Y es que el conocimiento ya experimentado, aprendido, sobre todo cuando es incipiente y apenas propedéutico, entendamos la palabra propedéutico como preparatorio, suele detonar en el que cree saber supuesta superioridad de juicio y análisis y de resolución de problemas. Me acuerdo en aquella ocasión en la que alguien, después de un buen servicio en el que el Señor derramó bendición, estaba mencionándome que le había resultado de bendición y que agradecía a Dios que me moviera a mí a prepararme para poder predicar un mensaje.
porque era la oportunidad que tenía de poder entender lo que no se entendía cuando no se exponía la predicación. Y otra persona ahí a un lado, propia opinión, ¿verdad?, le dice a quien me estaba hablando: si algo dice el pastor y tú no lo entiendes, vete a Google. ¿Sí se acuerda? Yo creo que. ¿Sí se acuerda? Yo creo que. ¿Verdad? Mire, pregúntale a Google y ahí te dice. Y ya con eso ya lo entiendes. Digo, sí, son bendición los mensajes del hermano, pero si no le entiendes algo, vete a Google y ahí te lo resuelve. Y todavía una réplica, ¿verdad? No, nunca puedes comparar eso. No puedes comparar esa información que pues no deja de ser secular. Aquí la instrucción es bíblica. Sí, pero ahí te lo dice. O sea, todavía. Propia opinión, propio entendimiento. Lo dice Buddy Backham y yo estoy 100% de acuerdo con él. Estas redes sociales y estas plataformas como YouTube y algunas otras que pues son una carretera saturada de información, ha llevado a muchos a pensar que porque le prestan atención a un documento ahí, ya son expertos en el tema. Leíste algo que te pareció novedoso, lo volviste a leer, aprendiste, tomaste nota, inclusive a lo mejor hiciste un poquito de investigación alrededor y de una conferencia de 45 minutos te formas ya un concepto y ya crees que sabes. Cuando en internet el 98% de lo que está publicado ahí es basura en el plano espiritual. Ay, pero cuando el hermano predica y el hermano que él predica, hermano, usted hasta nos lo ha recomendado. Sí, yo sé, pero esos 2 o 3, ¿cuántos son contra 150, 200 o hasta 300 que están ahí predicando? Ahora, ¿está mal que lo haga? No, pero lo haga no. Pero lo que sí está mal es que haga de ese concepto de una conferencia de 40 minutos, un video ahí de 40 minutos, ya ahora sí, pues ya hagas a un lado porque yo les voy, porque ya aprendí la doctrina de esto y de la doctrina de aquello. Eso es necedad. Eso es necedad. Hace semana y media yo oí una predicación de un hermano en Ciudad Juárez. Una predicación de más o menos 50 minutos. Edificante los primeros 10. En los 12 se puso un poco planito. Hasta el 18 siguió así, pero del 18 en adelante se puede bajar respecto al valor de lo que estaba enseñando. Le apagué. Y mi temor es que alguien que no tiene todavía la preparación o un conocimiento bíblico correcto se enganche y de ese conocimiento haga finque su postura. Y desde esa postura, heredada de un documento de YouTube, ya se vuelve flamígeramente juez de todos los que lo rodeamos. Por eso digo aquí, el conocimiento que se alcanza a obtener, ya sea experimentado o aprendido, siendo incipiente o apenas propedéutico, es decir, preparatorio, suele detonar el que cree saber supuesta superioridad de juicio, de análisis y de resolución de problemas. Y por eso se vuelve juicioso y hasta condenatorio en esos juicios radicales. A estos desplantes y a esta conducta se refiere Pablo. Van a hacer tropezar a los débiles.
Únicamente recuerde y recuérdelo muy bien. No le corresponde a usted el condenar a nadie, menos al que Dios perdonó. Y dije condenar. La capacidad de juicio es válida, la evaluación es válida, pero usted ni yo podemos condenar a nadie. Eso solamente lo puede hacer Dios. ¿Por qué? Porque Él fue el que ya perdonó a aquel como lo perdonó usted, por el cual murió, sea aquel o sea usted. Un conocimiento causal de pérdida. Número 2. En el versículo 2 encontramos pecar, herir y pecar contra Cristo. Acá Pablo va a hacer referencia a algo que está mucho más allá de un flagrante agravio. Y no se exagera cuando se dice flagrante agravio. Por un lado, se está causando ruina al débil. Y por otro lado, se está ofendiendo a quien derramó su sangre por ese débil. Por el cual Cristo murió, al cual Cristo redimió, al cual el Cristo justificó. Dice Romanos 3:24, parte de la lectura congregacional: todos somos justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe. ¿Sabe que eso fue lo más penoso y doloroso de Cristo colgado en aquel madero? El oprobio que representaba para el que estaba ahí colgado, que todos lo vieron. Por eso ya se los he enseñado en otra ocasión. El monte de la calavera no fue el lugar en el que Cristo murió, si se refiere al monte de la calavera en la parte alta del monte. Porque hasta aquella parte alta del monte, que no es muy grande el monte del Calvario, pero está arriba, distante de la ciudad. Si alguien quería verlo, tendría que desviarse del camino y empezar a subir y llegar hasta arriba y luego por otro lado bajar. De manera que sí fue crucificado en el monte Calvario, pero exactamente enfrente donde están las cuevas que semejan los ojos y la nariz y la boca de la calavera. Y eso está a nivel de una avenida por donde la gente pasaba. Y ahí estaban las tres cruces colgadas, en medio el Maestro, Cristo, derramando su sangre preciosa por aquel hermano o aquella hermana, fuerte o débil. Ahí es donde el Evangelio declara que aquellos pasaban, le injuriaban y se meneaban las cabezas, teniendo lástima por aquel. Eso era lo vergonzoso. Y dice el 3:25 de Romanos: a quien Dios exhibió públicamente como propiciación, dice, por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia, y esta es la parte básica del mensaje, si usted se pierde esta parte, ya no vamos a tener mensaje que compartir. Como demostración de justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea también el que justifica al que tiene fe en Jesús. Dada la dramática y decadente secuencia que Pablo señala y que se escribe en ese orden, podemos verla. Pecar contra el hermano es la primera flagrancia. Número 2, herir su conciencia, la del débil. Y número 3, pecar contra Cristo. O sea, con una sola acción podemos estar cometiendo esas tres ofensas. Haremos bien entonces en meditar los alcances de la ya mencionada flagrancia. La realidad de esos alcances no da espacio a especulación o a suposición alguna.
Tampoco admite escepticismos. Desde el amanecimiento que cita Pablo, pecar y herir es un hecho. La pregunta para quien tiene su conocimiento es: ¿probarás su argumentación como válida? Sí, dado el conocimiento que tiene, sí, pero ¿alguna vez usted ha considerado a costa de qué lo ha conseguido? En otras palabras, yo soy el sabiendo y aquel es el débil. Mi envanecimiento me lleva a demostrarle que aquel está en un error. Y le digo: déjeme azucararlo. Mira, no, es que la cosa no es así. Tú piensas así porque, pues, no sabes. Ya yo he aprendido. Así está bien azucarado, pero bueno, ya yo he aprendido, pero así no es la cosa, fíjate. Pregúntale al pastor, o si quieres yo te puedo decir lo que yo aprendí, porque pues tú de plano estás un poco verde, ¿no? Y aquel débil lo ve y le dice: ¿pero a qué te refieres? ¿Por qué piensas que estoy mal? Bueno, pues mira, yo ya te dije, pero mira, esto lo reproba el Señor, esto lo reproba el Señor, esto lo reproba el Señor. Me acuerdo en la iglesia de la que venimos, ¿verdad? Que alguna vez el líder ahí tuvo que pararse y llamarle la atención a unas señoras. Que aquella tenía, creo que era la segunda o tercera semana que venía. Aquella visitante que todavía no sabíamos ni siquiera si había tenido un encuentro con Dios o no, pero apenas tenía unos cuantos días viniendo. Y aquellas señoras, inflamadas de saber, se acercaron y le dijo: ¿sabe qué? Cuando venga a la iglesia, no venga con pantalones, venga con falda, porque eso es lo que le agrada a Dios. Dios reprueba el uso de los pantalones a la mujer. Y aquella así medio extrañada, ¿no? Y es más, aquí le van unos versículos, aquí dice que esto, aquí dice que acá, si es que no sea ofensiva en contra de la santidad de Dios. Prueba su argumentación como válida. Sí, dado el conocimiento que tiene, sí, pero ese alguien nunca pensó o consideró a costa de que lo ha conseguido. Probé que estás mal y que yo estoy bien, pero nunca tomaste en cuenta que esa humillación puede alejarlo, que esa humillación puede arruinarlo. Oh, pero tú te saliste con la tuya. Yo sí le dije, porque hay que tener celo por las cosas de Dios. Es que no ha considerado a qué costo usted pudo probar que usted estaba correcto y aquel débil no. Se probó su presunta superioridad cognitiva, sí, pero ¿qué de la consecuencia de ese vanidoso despliegue? ¿Por qué es importante hacer estas preguntas? Diríamos, bueno, Mateo 18:11 nos lo contesta. Porque el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. Ese fue el ministerio de Cristo. Es el ministerio del que habla ahí Efesios del 1 al 5, en el que desde antes de la fundación del mundo, en ese decreto divino entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, se dispuso que el Hijo habría de venir al mundo y se habría de humanar para en esa condición poder derramar su sangre, saciar la justicia del Padre por los que habrían de creer. Vino entonces a salvar lo que se había perdido. Y ahora que ya lo salvó, viene un sabiendo y le arruina el testimonio. El hermano por quien Cristo murió. Punto número 3. No hacer pecar
a mi hermano. Ya en Romanos 3:25 leímos, y hace un momento le decía, esta es una parte muy importante del mensaje. Si la capta, vamos a poder avanzar en el mensaje. Si no, pues ya se acabó el mensaje. Aquí lo tenemos. Ya en Romanos 3:25 leímos, porque en su tolerancia Dios pasó por alto. Note usted cómo dice ese versículo. Porque en su tolerancia Dios pasó por alto. Porque en su tolerancia Dios pasó por alto. ¿Qué quiere decir que en su tolerancia Dios pasó por alto? De ahí se puede generar una homilía que nos puede tomar una hora, pero Dios pasa por alto dada su tolerancia. ¿Qué es lo que Él pasa por alto? La ofensa. ¿Qué es lo que Él pasa por alto? Nuestra inconsistencia, nuestra inconstancia. ¿Qué es lo que Él pasa por alto? Nuestra infidelidad y nuestra mediandad en las cosas. Él lo pasa por alto. Haciendo ejercicio de su tolerancia. Por eso podemos decir es una tolerancia divina. Así es que aquí está lo que nos quiere enseñar Pablo cuando les está escribiendo a los Corintios. Está escribiendo a los Corintios, así como les enseñó a ellos, nos enseña ahora a nosotros. La ruta más corta para no hacer pecar al hermano, a la hermana mía, que son débiles de conciencia, es ser tolerantes. Ser tolerantes. ¿Qué es tolerancia? Vamos a empezar, ¿verdad? Porque, hermano, lo que necesitas es más tolerante. Sí, pues mire, yo soy bien tolerante. Es más, que no se me acerque porque le voy a dar un tolerantazo. No está entendiendo. ¿Qué es tolerante? Tolerante. Margen o diferencia que se consiente en la calidad o cantidad de las cosas o las obras convenidas o esperadas. Yo esperaba que estuvieran a tiempo aquí, todos a las 12:30. Pero unos llegaron a las 12:35, otros a las 12:40, otros a las 12:50, otros a la 1. Yo no sé por qué el pastor no les dice nada a los que llegan tarde. Por tolerancia. Margen o diferencia que sea consciente en la calidad o cantidad de las cosas o las obras convenidas o esperadas. Y la palabra de Dios nos dice, porque en su tolerancia Dios pasó por alto. Es una concesión. Es una concesión. ¿Usted cree que Cristo tuvo una concesión con aquellos soldados que lo arrestaron en el Getsemaní? ¿Verdad? Buscamos a Jesús, que se hace llamar el Cristo, dijeron los de la compañía de soldados. Y el maestro ahí, su respuesta los tumbó a todos. ¿Cuál fue la respuesta? Yo soy Jehová, Yahvé. Yo soy. Pum, caen todos ahí como si cayeran muertos. Tuvieron que despabilar para levantarse y arrestarlo. Si nada más con decir su nombre los tumbó. Estaba siendo tolerante. Tenía un propósito divino, entregar su vida en la cruz. Tolerante. Tolerante. Lo aprenden y lo llevan para ser juzgado. Y ahí lo azotan, ahí le arrancan la barba a jalones. Y él fue tolerante. Estaba con el sumo sacerdote, todavía ni siquiera había ido a los romanos, estaba todavía entre los judíos. Eran los religiosos celosos de que él se llamara el Cristo, de que él fuera el Mesías. Y delante de ellos, ahí con el alguacil a un lado, recibe cruento golpe en la cabeza.
de una manera cobarde. Le aventaron la túnica en la cabeza. Y mientras él está ahí con la cabeza tapada, aquel soldado le pega con una lanza, como quien le da un batazo. ¿Fue tolerante o no fue tolerante? Fue tolerante. Fue tolerante. Un parpadeo de Jesús hubiera sido suficiente para que todos quedaran paralizados y cayeran muertos ahí. Pero estaba siendo tolerante. ¿Por qué? Porque él tiene un ministerio que cumplir. ¿Qué tanto nos parecemos en nuestra tolerancia para con los demás? No, hermano, tú me ofendiste. Y una cosa te digo: el que ofende a un garza, de los garzas de allá de Perro Bravo de Nuevo León, se lo ve conmigo. Hey, es la segunda vez que tú vienes y me ofendes con esto y con aquello. Agárrate conmigo, porque una tercera no te lo voy a permitir. Y pues, qué tolerantes, ¿no? Qué tolerantes. No, somos intolerantes. Entonces, ¿dónde queda el ejemplo? La ruta más corta para no hacer pecar al hermano o a la hermana mía, que son débiles de conciencia, es ser tolerante. Si echamos mano de esa tolerancia, entonces entenderemos que Dios nos está librando de lo que Él sentencia. Al darnos esta verdad, nos está librando de la sentencia que Él mismo dictó en 18:6 de Mateo. Pero el que haga pecar a alguno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que le colgasen al cuello una piedra de molino, de las que mueve un asno, y que se ahogara en lo profundo del mar. Lo cierto, sin embargo, es que entre hermanos, el fuerte ha de actuar siempre frente al débil con consideración y amor cristiano. Repito, lo cierto, sin embargo, es que entre hermanos, el fuerte ha de actuar siempre frente al débil con consideración y amor cristianos. ¿Cómo es eso del amor cristiano, hermano? Juan 13:35 puede contestar en parte esta verdad. Cuando Cristo les dice a sus discípulos: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos por los otros. El testimonio más claro y contundente que los otros, que todos, dice ahí, marcarán como diferencia para decir: estos deben ser discípulos del Galileo, estos deben ser discípulos de Jesús, estos deben de ser discípulos de Jesús de Nazaret. Todos van a conocer que son mis discípulos porque van a ver cómo se aman los unos a los otros. El amor entonces no da espacio al reclamo, no da espacio a la rencilla, no da espacio a la tendencia de malpensar en la actitud del otro, no da espacio a la suspicacia. No, ¿por qué? Porque el amor se refiere al amor filial, fileos, es como aparece ahí en el griego. El de un mismo sentir, por ser filial, por ser el que es común entre dos o más. Hemos de tener amor, el de Dios, y por tenerlo, manifestarlo. No nada más lo tenemos, pero lo manifestamos. Y ese tenerlo es un tenerlo de la misma raíz de nuestro corazón, que ya como nuestro, entonces, está como un hábito, de manera que la conducta responde a ese hábito. Porque así lo tendremos presto para obrar en el momento que sea. No nos va a agarrar de sorpresa. No vamos a poder decir: ¡ah! Oye, ¿por qué reaccionas así? Oh, discúlpame, no, es que yo no soy así. No, así eres. Pero esta vez no lo pudiste simular. No, que en lugar de tener una reacción así, sea una reacción de amor. ¿Por qué?
porque así eres, ya la tienes adentro de ti. Siendo el amor manifestación del resultado directo y evidente de andar en el Espíritu. Es la voluntad de Cristo que los que somos de Él nos distingamos por encima de todos los que no son de Cristo. En el versículo 13 dice tal cual: si la comida hace que mi hermano no caiga en pecado, no comeré carne jamás. ¿Lo puede ver ahí? Estoy en el versículo 13. Dice: por tanto, si la comida hace que mi hermano caiga en pecado, no comeré carne jamás, para no hacer pecar a mi hermano. Si entendemos entonces lo que este versículo quiere decir, estar proyectando una intención. Sí, la revelación aquí viene a ser providencial, porque literalmente se refiere a la carne de lo que se sacrificaba a los ídolos, es el sentido literal. Sin embargo, la declaración alcanza lo suficiente para referir una actitud o una conducta o un comportamiento en la carne. En la carne. No la comeré, dice el versículo. Es decir, no va a permitir que esto pase jamás. Es que nuestras reacciones en la carne detonan eso. Pues el compromiso, el llamado aquí es a que no permitamos que eso pase jamás. ¿Cómo sabemos que se está obrando en la carne? Pues es fácil ofender, y a veces es más fácil darse por ofendido. También es fácil criticar, y en ese mismo nivel de facilidad darse por criticado. En ese sentido de la carne, ¿por qué? Porque no lo paramos, la carne nos domina, se calumnia o bien se dan por calumniados. En esa debilidad, en esa carne se condenan o se dan por condenados. O bien se difaman o se dan por difamados. ¿No será que esta tarde más de uno acá ha hecho pecar a su hermano? Pregunto. El hermano por quien Cristo murió. Concluyo. El hermano o hermana del que se ha estado hablando durante todo el mensaje es aquel o aquella por quien Cristo murió. ¿Sabe usted si Cristo murió por usted? Para que habiéndole redimido y habiéndole adoptado, usted sea su hijo, primero. Y segundo, un hermano o hermana después. Esta tarde, escuche lo que voy a decirle y escúchelo bien. Si tuvo oídos para oír y entender este mensaje, crea y arrepiéntase de pecado. Si lo pudiese hacer, sería porque el Espíritu Santo le dio vida. Dios le dio la fe y así también la convicción de pecado, que le va a llevar al arrepentimiento. Es así como Dios y esta iglesia lo podremos contar como hermano, como hermana. Y entonces será usted un hermano por quien murió Cristo. Mientras usted no se entregue a Cristo para salvación y vida eterna, será un simpatizante en la congregación. ¿Será siempre bienvenido? Sí, pero no será un hermano porque murió Cristo. Esta tarde tiene esa oportunidad. Crea y arrepiéntase. Ya Cristo fue exhibido en esa cruz del Calvario para darle salvación a todo aquel que cree. ¿Usted cree? Ríndase a Él. Empiece en ese desarrollo espiritual que da la regeneración mediante el Espíritu, mediante el poder del Espíritu Santo. En esa misma línea podemos entonces corregir los que ya somos creyentes, hermanos. ¿Qué tendremos que hacer para corregir en nuestro trato con los demás?
tolerancia. El ejemplo es Cristo. Respondamos, y si respondemos en esa dirección, ya sea para salvación o para consagración, estaremos